Muy bien, y vamos a hablar ahora justamente del tema de discapacidad. Está Gabriela Bruno, que es directora de Inclusión para Personas con Discapacidad de la provincia de Santa Fe. Título bastante extenso, ¿eh? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. No, vamos a hablar en un segundito nada más. Gabriela, antes tenemos una nota. Así es, un informe que está relacionado con esto porque desde la Dirección de Discapacidad y también desde el área de género de la provincia se organizó para este pasado 28 de mayo, que fue el Día de la Acción por la Salud de la Mujer, una jornada que incluyó el debate sobre sexualidad y diversidad. Bueno, la actividad de hoy fue una actividad destinada a trabajar el tema de la salud de las mujeres en el día 28 de mayo, que fue el Día de Acción Integral a favor de la salud de las mujeres. Este panel lo que vino a hacer es a poder hablar y visibilizar la diversidad de mujeres y la necesidad de agendar políticamente sus necesidades en materia de salud. La sexualidad debe ser abordada por las políticas públicas porque es un aspecto más de la vida de las personas y porque no es un aspecto menor, sino es un aspecto fundamental de las vidas de las personas y por lo tanto siempre ha sido un tema tabú y consideramos que es necesario poder hablar de estas temáticas de sexualidad a fin de no partir de los paradigmas tradicionales como el heterosexismo o el patriarcado y poder construir otras formas de relacionamiento más democráticas, sexoafectivas, en las cuales todas las identidades de género y orientaciones sexuales tengan el mismo derecho y acceso a la salud integral. Este tipo de actividad es enriquecedora en muchas maneras. No solamente se visibilizan ciertos problemas, sino que se pueden articular las problemáticas desde otra perspectiva, desde la perspectiva desde la palabra, desde la denominación, desde la educación que tenemos nosotros al tratar con personas con otras diversidades, con otras vidas. Entonces realmente la construcción es increíble que se puede hacer con este tipo de evento y de talleres, de seminarios y bueno, que se siga trazando este camino, pero es muy importante por una cuestión de información y porque todos debemos comprender que estos temas son actuales y nos competen a todos y que no sean temas de tabú y que no sea nada de eso, porque realmente nosotras vivimos una vida como cualquier persona, como cualquier mujer, podemos llevar vidas sociales, estudiantes, trabajadoras, madres, maestras, podemos hacer muchas cosas, así que por suerte la ley está articulada, simplemente que falta que la sociedad también nos acompañe. Acá hay una palabra importante que la convención la retoma, que viene de los movimientos sociales de la neurodiversidad o de la diversidad funcional que llaman algunos, que es el lema que toma la Convención de las Personas con Discapacidad, que dice nada de nosotros sin nosotros, ¿sí? Que empieza a disputarle al paradigma médico hegemónico absolutamente todo lo que atañe a su salud, inclusive la salud sexual y reproductiva. Las personas con discapacidad van a hacer una proclama en la cual van a decir, nosotros decidimos sobre cómo nos comportamos, quiénes somos, cómo nos definimos, hasta incluso qué se considera patología o no, o cuáles son simplemente formas de ser y de estar en el mundo, digamos. Bueno, está Gabriela Bruno, que es la directora de Inclusión para Personas con Discapacidad de la provincia de Santa Fe. Está con nosotros, la saludamos antes, pero por la duda que algunos se enganchen recién, para que la conozcan. Gabriela, esta jornada ustedes fueron partícipes en el armado. Exactamente, sí, esto fue un puntapié de la Subsecretaría de Políticas de Género, quienes llevaron adelante en primer término, nos convocaron a coorganizarla y bueno, nos pareció muy interesante. Nosotros ya tenemos una experiencia que fue para el 28 de marzo, que trabajamos de manera conjunta también entre la Subsecretaría de Políticas de Género e Inclusión, para poder llevar adelante todo lo que tenga que ver con visibilizar los derechos sexuales de las personas con discapacidad, que es un tema tabú, un tema necesario de ser trabajado, y bueno, quedamos con buenas intenciones de seguir profundizando esto, porque si bien ya hay un trabajo que se viene haciendo, es necesario profundizar las huellas para poder ejercer y vivir libremente, las personas con discapacidad en particular, su situación de sexualidad, porque bueno, necesitamos tanto la posibilidad de acceder a la información, tengas una discapacidad visual, tengas una discapacidad auditiva, tengas una discapacidad intelectual o una discapacidad motriz,
por otra parte, digamos, todo lo que tiene que ver con los controles, con la posibilidad de acceder también, en esto que se habla de acceder a la salud, bueno, cómo, de qué manera, tenemos experiencias y que son muy significativas, pero necesitamos que esto realmente se provincialice. Y ahí cuando vos decís el acceso, Gabriela, Sí. Cuando se tiene una discapacidad, pero además se es pobre, me parece que la cuestión se acentúa mucho más todavía. Bueno, por supuesto, sí, es mucho más difícil todo lo que tenga que ver el acceso en general, ¿no? El acceso a la vivienda, el acceso a un trabajo digno, digo, porque venimos con una historicidad de mayores dificultades también en el acceso a la educación. Sí, cuando está ligado a la pobreza hay mayores, incluso menores, ha habido menores quizás posibilidad de acceder a tratamientos de rehabilitación o a tratamientos de salud. Digo, esto es como en cualquier situación donde, bueno, cuando trasvase la pobreza, en general es mucho más difícil de poder sortear algunos obstáculos. Cuando la barrera, digamos, que se presentan de la discapacidad significa el acceso, y en términos amplios, ¿no? Lo arquitectónico, lo urbanístico, lo comunicacional, y bueno, y sobre todo... Urbanístico ni hablar. Es el urbanístico. En la ciudad de Rosario se dio una cosa hace muchos años atrás. Bueno, estaba el gobernador, creo que estaba el intendente Lipchi todavía, vino Michetti, digamos, que hoy es vicepresidente de la Nación, y claro, como se había cortado la luz y había algunos problemas de acceso a la municipalidad, la tuvieron que cargar en andas y pasarla por una puerta trasera. Digamos, en esto de que los lugares están preparados para personas con discapacidad, en Argentina es un verso. Sí. Es que exactamente, no es que sea un verso solamente en Argentina. Digo, fue necesario crear en el año 2006, llevar adelante la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque era una realidad que se repetía en un montón de países. Entonces fue necesario volver a hacer una convención donde justamente nombra todos los mismos derechos que son inherentes a cualquier persona: derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, al trabajo. Porque en las personas con discapacidad esto ha sido históricamente recortado. Lo que tenemos que hacer, y lo que venimos haciendo, el gobierno de la provincia de Santa Fe tiene un fuerte trabajo desde la Subsecretaría de Inclusión, existe desde el año 2008, y desde ese año a la fecha, todo lo que tenga que ver con visibilización, concientización y posibilidad de acceder, con relación a lo urbanístico y a lo arquitectónico, por ejemplo, se han hecho desde trabajo con los arquitectos de los ministerios de Educación, de Obras Públicas, de los diferentes ministerios, para que se contemple la mirada de la discapacidad, porque tampoco está en las universidades, al día de hoy, en la Facultad de Arquitectura, es optativo. No es una cuestión moderna, digo, esto... Pero por eso es necesario... Y por ejemplo, el acceso, digo, ¿están preparados los efectores públicos, los médicos están preparados, ya que hablamos de la salud, para atender a las personas con discapacidad y hablar de sexualidad? Justamente el trabajo es sobre esto. Por ejemplo, una experiencia sumamente enriquecedora y que la intención es replicarla a lo largo de la provincia, es la experiencia de la unidad de sordos que funciona en el Hospital Iturraspe, donde se están formando los profesionales en lengua de señas y donde hay un equipo que está especializado y capacitado para trabajar con personas sordas. Claro. Esa es la idea, es de poder replicarlo, y así también en cualquiera otra de las situaciones. A ver, en general es necesario formar a todos los profesionales de la salud para atender, pero en particular hay muchos con los que ya se está trabajando en todo lo que tenga que ver con la atención en discapacidad intelectual, en discapacidades auditivas, en brindar la información, por ejemplo, que no sea, se han hecho experiencias que no sea únicamente en soporte papel, la información para acceder a las personas con discapacidad visual. Bueno, veíamos allí, vemos a la gente de ESI también, de Educación Sexual Integral. Esto también es importante, pero digo, para llevarlo a las escuelas también, el tema de la discapacidad, la sexualidad y que es fundamental, la integración, ¿no? Poder trabajarlo de manera conjunta. Sí, de hecho, con ESI venimos trabajando en poder planificarlo y pensarlo, que cuando se habla de diversidad no solamente tiene que ver con género, sino también con la situación de discapacidad en cada una de las personas. Claro, porque la sensación por ahí es que las personas con discapacidad son asexuadas. Tenemos esa sensación en la sociedad. Entonces es como que no es necesario hablar de ese tema, ¿no? Sí, hay una historia de o pensarlo sexuado o pensarlo como niñadas o niñados, o en caso que se llegue a pensar en la sexualidad solamente desde la mirada de la heterogeneidad, de la heterosexualidad, perdón. Claro. Entonces, bueno, hay todo un camino para trazar y para recorrer con relación a poder
por un lado, estar hablando del derecho de sexualidad de las personas con discapacidad y después de los diferentes modos, al igual que la sexualidad de cualquier otra persona. Sí, sí. Pero poder tener la conciencia y poder tenerlo presente, que desde el momento que se elige un nombre, desde el momento que se elige determinada ropa, determinados gustos, ahí se está pensando en una sexualidad y ahí se está generando un sujeto que es muy importante poder pensar. Digo, voy a un ejemplo de la experiencia con los jóvenes y adultos que transcurren en el vivero inclusivo, los viveros inclusivos, en particular en recreo. Digo, en la medida que vos vas empoderando a la persona para generarle un trabajo, para generarle una formación, para que eso le permite un proyecto de vida, le permite salir de la situación de hijo a estar en una situación de un Gabriela, rol activo. no es una cuestión fácil. No, ¿Cómo hiciste para vos nada. con tu discapacidad? Vos misma, digo, porque llegaste, por ejemplo, ahora a tener un cargo provincial, hace del 2011 que estás a cargo de esta dirección, digo, y ahí tiene que haber también una superación mental, porque si no, ¿cómo llegás a desarrollarte en la vida? Yo creo que tuve la gran oportunidad de tener una familia que albergó la discapacidad de una manera muy creativa y no viviéndola ni como un tabú, ni como una vergüenza, ni esto que... ¿Qué es una manera creativa? Y, a ver, yo desde mi estatura fui buscando diferentes alternativas y fueron buscando a mi familia. Yo ingreso a primer grado en una escuela común, en una escuela pública, donde mi mamá me lleva mi silla y mi mesa, claro, que era más chiquita que la de los restos de los compañeros, y eso se vivía, digamos, siempre fui muy consciente de la diferencia de mi cuerpo y la diferencia que yo y de necesitar ayuda para moverme, para relacionarme en cuanto a ayuda a subir una silla, ayuda a prender una luz, físico. pero digamos, siempre la tuve vivida como con naturalidad y como que era mi forma de insertarme en el mundo, y eso no significó una desventaja, sino bastante al contrario. Fue una gran oportunidad de generar lazos, de generar vínculos, bueno, y de encontrarme en las primeras instituciones en las que uno se mueve, que es la escuela, además, digamos, de la familia, de encontrar siempre puertas abiertas y cabezas muy amplias, en no encontrar el obstáculo, sino de ver cómo, o encontrarlo y ver cómo se resolvía, no que ese obstáculo sea un impedimento. Te vas para adentro, digamos, ahí ya estamos sonados, digamos. Sí. Bueno, Sí, pero también tuviste mucha suerte, porque también sí. es difícil que cuando las escuelas tienen que integrar, se conocen muchos casos de personas con discapacidad por ahí. Que no lo integran, claro. No lo integran, ¿no? Como debían. Gabriela, gracias por haber venido. Gracias. Muchísimas gracias por haber venido. Así que, bueno, nos alegramos de que estén trabajando, obviamente, desde el Estado y desde otros lugares en estos temas. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a la pausa rápidamente. En el próximo bloque vamos a tener una conexión con Canal 5 de Rosario. Allí está el secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, esperando también para conversar con nosotros. No se vaya.